Curso de Física del Programa de Nivelación Pretecnogrado 2021, tema de la semana 6, Estática, a cargo del docente Alejandro Torres Farfán. La explicación de la teoría ha sido tomada de un video de YouTube. El tema que vamos a estudiar hoy día es la parte de estática. ¿Pero qué estudia la estática? La estática estudia las condiciones que debe cumplir un conjunto de fuerzas para que el cuerpo permanezca en una situación de equilibrio. Esta situación de equilibrio a la cual nosotros nos estamos refiriendo lo vamos a estudiar más adelante. Pero lo que vamos a ver a continuación es algunos tipos de fuerzas, como en este caso la tensión y el peso, ¿no? Miren por acá, por favor. Aquí hemos agarrado una cuerda y hemos amarrado a una esferita. Claro que usted diría, pues la esferita está colgada pues de la cuerda, y la pregunta es, ¿por qué la esferita no cae? Hay que ver una situación bien clara acá. Primero, que la esferita o la esfera presenta pues un peso. Este peso está direccionado hacia el centro de la Tierra, es decir, la Tierra lo está jalando mediante una fuerza de gravedad al cual nosotros comúnmente llamamos peso. La fuerza de gravedad se va a calcular como la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad. A esto es lo que nosotros conocemos con el nombre de ¿qué? De peso. Pero ¿cómo se grafica el peso? El peso siempre lo vamos a graficar de manera vertical y direccionado ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Como la masa producto ¿de quién? De la aceleración de la gravedad. Por ejemplo, tengo este cuerpo cuya masa vale 5 kilogramos. Este cuerpo tiene su peso direccionado ¿hacia dónde? Hacia abajo. Pero ¿cómo voy a calcular el peso? Como la masa por la aceleración de la gravedad. Pero la masa vale ¿cuánto? 5. Y la aceleración de la gravedad vale 10. Por lo tanto, su peso vale ¿cuánto? 50 newtons. De la misma forma, si el cuerpo tuviera una masa de 6 kilogramos, su peso sería entonces ¿cuánto? 60. Considerando siempre y cuando la aceleración de la gravedad valga 10. O sea, si el cuerpo vale 9 kilogramos, su peso ¿cuánto sería? 90 newtons. ¿Correcto? Muy bien. Hasta ahí hemos visto lo que es el peso, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la tensión. Fíjese usted que la cuerda está sosteniendo pues a la esfera. Y uno se pregunta, ¿por qué la esfera no cae? Indudablemente usted me va a decir, profesor, la esfera no cae porque la cuerda lo está sosteniendo. Pero si nos seguimos preguntando, ¿qué es lo que sostiene al cuerpo? Usted diría, pues la cuerda, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay en el interior de la cuerda? Lo que nosotros vamos a ver en el interior de la cuerda es pequeñas fuerzas a nivel molecular, ¿no? La suma de esas pequeñas fuerzas a nivel molecular me va a salir una fuerza total, al cual le vamos a llamar con el nombre de fuerza de ¿qué? De tensión. Pero ¿cómo voy a dibujar la tensión? Para ello tengo que hacer un pequeño corte, pero no un corte real, sino un corte llamado imaginario. ¿Correcto? Hago un corte imaginario. Ahí está el corte imaginario. Pero ¿qué va a ocurrir cuando usted haga un corte imaginario? La tensión va a apuntar hacia el corte imaginario. Veamos entonces. Aquí va a aparecer la fuerza de tensión, pero esta fuerza de tensión va a estar apuntando hacia el corte ¿qué? Imaginario. Entonces, de esta forma voy a dibujar lo que usted llama con el nombre de tensión. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Fuerza elástica. ¿Qué cosa es la fuerza elástica? Esta fuerza elástica se va a manifestar principalmente en los cuerpos elásticos, que puede ser un resorte, una liga, pero en nuestro caso lo que vamos a estudiar es un resorte. En este caso vemos un resorte de longitud natural. ¿Qué significa resorte de longitud natural? Significa que este resorte
no está deformado, está en sus condiciones naturales. Pero ¿qué ocurre si usted viene y de pronto jalas el resorte? Al momento de jalar, lo que voy a generar es un estiramiento de este resorte, ¿verdad? Muy bien. A esto de acá que se ha estirado, o a esta distancia que usted ha logrado estirar, se le va a conocer con el nombre de deformación, ¿correcto? Pero no solamente puedo estirar el resorte, sino también puedo aplastarlo, ¿no es cierto? A esto de acá que usted logra aplastar, también lo vamos a conocer con el nombre de deformación. Ahí están entonces las deformaciones debido al estiramiento y debido a la compresión. Ahora, ¿pero qué ocurre, no, cuando usted estira el resorte? Al estirar el resorte, este resorte va a tratar de volver a su estado original, por lo que el resorte inmediatamente lo que va a hacer es jalarnos, pero nos va a jalar con una fuerza conocida con el nombre de fuerza elástica, ¿correcto? Pero ¿qué ocurre cuando usted aplasta el resorte? El resorte de todos modos te va a empujar cuando está aplastado, tratando de volver a su estado original. ¿Pero con qué fuerza? Con una fuerza llamada fuerza elástica. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, no te olvides que cuando el resorte está estirado, ¿qué es lo que hace el resorte? Nos jala tratando de volver a su estado original. Pero cuando el resorte está comprimido, ¿qué hace el resorte? Empuja, ¿correcto? Tratando de volver a su estado original. Donde la fuerza elástica, ¿saben cómo lo voy a calcular? De la siguiente forma. Esta fuerza elástica se va a calcular como un K multiplicado por ¿quién? Por X. ¿Qué cosa es el K, profesor? ¿Y qué cosa es el X? El K, acá lo vamos a poner, siendo el K llamado pues con el nombre de constante elástica. Y este X se le va a conocer con el nombre de deformación. La deformación puede ser ya sea por estiramiento o por aplastamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ya tenemos lo que es la deformación y ya sabemos también calcular la fuerza elástica, ¿verdad? Muy bien. Fuerza de contacto en superficies lisas. Lo que estamos apreciando acá es un bloque que está descansando sobre una superficie horizontal. Tú sabes muy bien que este bloque tiene su peso, pero el peso siempre está direccionado hacia abajo, eso nunca te olvides. El peso siempre se grafica de manera vertical, ¿hacia dónde? Hacia abajo. Ahí está el peso. Pero ¿qué resulta? Como está apoyado sobre la superficie horizontal, esta superficie horizontal inmediatamente va a ejercer una fuerza hacia el bloque, pero de manera vertical y direccionado ¿hacia dónde? Hacia arriba. No te olvides, ¿eh? A esta fuerza vertical y direccionado hacia el cuerpo le vamos a conocer con el nombre de fuerza de reacción. ¿Cómo se le llama? Fuerza de reacción, ¿qué? Normal. O algunos también lo llaman con el nombre de fuerza normal. Pero ¿cómo aparece la fuerza normal? Aparece hincando hacia el cuerpo y formando ¿qué angulito? 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la fuerza de reacción normal apunta hacia el cuerpo y es perpendicular a la superficie. Muy bien. Veamos lo siguiente. Acá ve. ¿Sí o no? Este cuerpo tiene su peso, pero el peso está direccionado siempre vertical y dirigido ¿hacia dónde? Hacia abajo. Lo que nunca debo olvidarme es que el peso se calcula como la masa por la gravedad. Aquí hay una cuerda
y en la cuerda hay lo que tú conoces con el nombre de fuerza de tensión. Para que aparezca la tensión, tengo que hacer un corte imaginario y la tensión apunta hacia el corte imaginario. Profesor, pero acá me interesa. Está apoyado en la pared y la pared lo que va a hacer es ejercer una fuerza. A esa fuerza que ejerce la pared se le llama fuerza de reacción normal, puesto que la superficie, ¿cómo es? Liso. Aquí entonces aparece la fuerza de reacción normal apuntando hacia el cuerpo y como es una esfera va a estar direccionado hacia el centro de la esfera. A esta fuerza le vamos a llamar fuerza normal o en su defecto fuerza de reacción normal. ¿Estamos de acuerdo? Veamos acá, por favor. Miren acá. Nuevamente nos preguntamos, el cuerpo tiene su peso. Indudablemente el peso está direccionado hacia abajo. Aquí yo no tengo problemas, ¿no? El peso siempre se grafica mediante una flecha direccionado hacia ¿dónde? Hacia abajo. Ya dibujé el peso. Profesor, pero acá hay una cuerda. Para que aparezca la tensión en la cuerda, hago corte imaginario y la tensión estará direccionado hacia el corte imaginario. ¿Correcto? Profesor, pero acá hay superficie en contacto. En la superficie en contacto aparece lo que tú llamas con el nombre de fuerza de reacción normal. Pero dice que apunta hacia el cuerpo y es perpendicular a la superficie. Profesor, ¿acá tiene que apuntar hacia el cuerpo? Sí, pues. Tiene que apuntar hacia el cuerpo. Profesor, entonces que la apunte, pues. Aquí estoy haciendo que lo apunte hacia el cuerpo. ¿Correcto? Pero tiene que apuntar hacia el cuerpo en forma perpendicular a la superficie. ¿Te fijas ahí? Perpendicular a la superficie. Pero acá hay algo importante que tú nunca debes olvidar. ¿Te fijas el ángulo del plano inclinado? ¿Cuánto vale, por favor? ¿Saben lo que se va a cumplir acá? Que la normal y el peso forma el mismo ángulo del plano inclinado. Esto lo voy a anotar para no olvidarse. Digo por acá, la fuerza normal y el peso ¿forman qué? El mismo ángulo del plano inclinado. Nunca te olvides, por favor, ¿eh? Lo que no debes olvidar, vuelvo a insistirte, que la fuerza normal y el peso forman el mismo ángulo del plano inclinado. Y espero que no te olvides. Veamos un caso aquí. Esta esfera tiene su peso, pero su peso estará direccionado ¿hacia dónde? Siempre vertical y direccionado hacia abajo. Aquí está el peso de la esfera, que se coloca como masa por la aceleración de la gravedad. Muy bien, profesor, pero acá hay punto de apoyo con la superficie. Otro punto de apoyo con la superficie. En la superficie de contacto aparece la fuerza de reacción normal. Mira por acá. Acá tiene que aparecer una fuerza de reacción normal, pero tiene que estar direccionado hacia el centro de la esfera. No te olvides, en el caso de esferas, la normal siempre apunta hacia su centro. Aquí está, ¿ve? Entonces, aquí estoy colocando la fuerza normal, 1. ¿Pero qué ángulo tiene que formar? 90 grados. ¿Pero qué dice la teoría? Que la normal y el peso forman el mismo ángulo del plano inclinado. ¿Te acuerdas? Te dije que no te olvidaras, ¿verdad? Estos ángulos, ¿cómo son? Iguales. Normal y su peso forma el mismo ángulo del plano inclinado. O sea, esto también vale ¿cuánto? Algo. Ahora veamos en este plano inclinado. Nuevamente estamos con superficie en contacto, ¿verdad?
Como ya hemos dicho, acá va a aparecer la fuerza normal, pero va a apuntar ¿hacia dónde? Hacia la esfera. Pero esta fuerza normal va a formar, ¿qué angulito? 90 grados. Pero yo te pregunto, lo más importante acá, ¿qué dice? La normal y el peso forman el mismo ángulo del plano inclinado. Esta normal y este peso tienen que formar el mismo ángulo del plano inclinado. ¿Cuánto vale? Beta. ¿Correcto? Así voy a dibujar las fuerzas cuando se trate de superficie. Y estamos sabiendo sobre superficie lisa, ¿verdad? Veamos acá. Diagrama del cuerpo libre. Para que usted pueda resolver problemas de estática, debemos realizar un buen diagrama del cuerpo libre. Si usted hace un buen diagrama del cuerpo libre, todos los problemas nos va a salir con una buena precisión. ¿Correcto? Pero ¿cómo voy a empezar a realizar el diagrama del cuerpo libre? 2 pasos para poder realizar el diagrama del cuerpo libre. ¿Correcto? Pero antes cabe precisar, cuando usted habla de diagrama del cuerpo libre, indica la separación imaginaria del cuerpo. Pero en nuestro caso lo vamos a dibujar ahí mismo para hacerlo mucho más didáctico. Mire acá, por favor. Lo primero, se grafica el peso del cuerpo. Voy a dibujar o graficar el peso del cuerpo. Recuerde de tú que el peso del cuerpo está direccionado siempre ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Y cómo se calcula el peso? Como la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad. ¿Qué más dice? Se grafica el peso del cuerpo y luego ubicamos los puntos de contacto. ¿Cuántos puntos de contacto tiene este semáforo? Tiene 1 y tiene 2. Segundo paso, se proceden a graficar las fuerzas que actúan en los puntos de contacto. En este punto de contacto actúa una cuerda, por lo tanto acá hay tensión. Aquí hay otra cuerda, por lo tanto aquí también hay tensión. Pero para que aparezca la tensión hago un corte imaginario y ahí va a aparecer lo que usted llama con el nombre de tensión. Aquí estaría la tensión 1. Acá hago un corte imaginario y acá aparece lo que usted denomina con el nombre de tensión, que le voy a llamar la tensión número 2. ¿Correcto? Entonces, a esto le llamamos diagrama del cuerpo libre. Dibujar las fuerzas de contacto. Aunque ya anteriormente, sin querer, habíamos visto diagrama del cuerpo libre, ¿no? ¿Te acuerdas? Habíamos hecho el diagrama del cuerpo libre de esta esfera, colocando los puntos de contacto como también de este bloque, ¿no? Muy bien, sigamos por acá. Equilibrio de fuerzas. ¿Usted se ha preguntado en algún momento qué ocurre si uno de tus compañeros viene y empieza a jalar una esfera mediante una fuerza de 50 newtons? La esfera se movería para acá. Pero ¿qué ocurre si tú, por A o B, empiezas a jalar mediante una fuerza igual, pero en sentido contrario? Indudablemente, esta esfera no se va a mover, ¿no? Porque estas dos fuerzas se van a compensar. Cuando nosotros vemos que en el cuerpo se compensan las fuerzas, vamos a hablar de equilibrio de fuerzas. Pero ¿qué tiene que cumplirse para que exista equilibrio de fuerzas? Mire por acá, por favor. Para que exista equilibrio de fuerzas, la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo debe ser ¿cuánto? 0. Es decir, lo que se tiene que cumplir es que la suma de fuerzas hacia la derecha y la sumatoria de fuerzas hacia la izquierda, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Además, la suma de fuerzas hacia arriba y la sumatoria de fuerzas hacia abajo también tienen que ser iguales. En esto nos vamos a basar en el desarrollo de los problemas. ¿Ve? Entonces lo vamos a subrayar. Aparentemente sencillo, pero uno se olvida, ¿verdad?
Y espero de que ustedes no se olviden justamente en la igualdad de fuerzas contrarias. Vamos a ver un ejemplo que tan rápido hemos aprendido la parte teórica. El cuerpo de 2 kilogramos. ¿Para qué me dan la masa del cuerpo? Esto es la masa del cuerpo. Si a mí me dan la masa del cuerpo, tengo que dibujar necesariamente su peso. Y tú me vas a ayudar a dibujar el peso. Por favor, dime, ¿cuánto vale la masa de este cuerpo? Dice que vale 2 kilogramos. Si la masa es 2 kilogramos, ¿cuánto sería su peso? Su peso sería masa por la aceleración de la gravedad. Pero resulta que la masa vale 2 y la aceleración de la gravedad vale 10. Sería 2 por 10, ¿sería cuánto? 20 newtons. Aquí está su peso. Oye, pero el cuerpo está en equilibrio. Muy bien, se cumple. Suma de fuerzas a la derecha y la suma de fuerzas a la izquierda tienen que ser, ¿qué cosa? Iguales. Por favor, identifica quiénes van hacia la derecha, las flechitas que van hacia la derecha. ¿Sí o no? Esta flecha está yendo a la derecha. ¿Sería cuánto? Más. Sigue identificando quién más va a la derecha. Este 2R va a la derecha, ¿verdad? Sería 2R. Ahora quiero que identifiques los que van a la izquierda. ¿Sería sí o no este 90? ¿Quién más va a la izquierda? Este 40. Ahora sí te pregunto, tú sabes sumar, ¿verdad? ¿Cuánto es la suma acá, por favor? ¿100 cuánto? Esto de acá, lo que vas a hacer es mandar a restar. Si esto mandas a restar, ¿cuánto sería, por favor? Sería 2R igual a ¿cuánto? A 100. 130, le quito él, me queda 100. Te pregunto, ¿puedo sacar mitad? La mitad de 100, ¿cuánto es? 50. Por lo tanto, R vale ¿cuánto? 50. Pero no me piden R, me piden F. Pero F, profesor, está en la vertical. ¿Qué voy a decir con respecto a la vertical? Fuerzas que van hacia arriba y las fuerzas que van hacia abajo tienen que ser, ¿qué cosa? Iguales. Quiero que tú me digas, ¿quiénes van hacia arriba, por favor? Hacia arriba va F. ¿Y quién va hacia abajo? El R más el 20 que viene a ser el peso. ¿Pero cuánto vale este R? Este R le hemos calculado y vale ¿cuánto? Vale 50, ¿correcto? Entonces sería 50 más 20. ¿Cuánto es 50 más 20, por favor? 50 más 20 sería ¿cuánto? 70 newtons. Ese es el valor de F. ¿Qué ocurre en una polea ideal? Vamos a ver aquí, Si la polea es ideal, significa que no tiene, no te olvides por favor, no tiene ¿qué? Peso. Por ejemplo, si a él le llamo T, esta cuerda de acá es la misma porque se trata de una polea ideal. Por lo tanto, acá también será T. T, ¿saben cuánto vale esto de acá arriba? Vale 2 veces T. Esto solamente se va a cumplir cuando se trate de una polea que es ideal. Fuerza hacia arriba y hacia abajo, ¿cómo son? Iguales. Pero ¿qué ocurre si la polea es real? Si la polea es real, vamos a ver, aquí le llamo T, y a él le voy a llamar TX. Oye, pero si la polea es real, tengo que colocar necesariamente lo que usted llama con el nombre de peso del cuerpo. Aquí está su peso. ¿Saben lo que se cumple acá? Se va a cumplir de que TX va a ser igual hacia arriba, igual a todos los que van hacia abajo, que viene a ser T más T, 2T más mg. ¿Correcto? Profesor, ¿y por qué no pude haber colocado acá 2T? Porque se trata de una polea que es real. Pero si es una polea ideal, vuelvo a insistir, T, y el acá vale ¿cuánto? 2T. A ver, veamos un ejemplo.
¿Qué te pido calcular acá? Determine F para el equilibrio si las poleas son, ¿qué cosa? Ideales. Yo te voy a preguntar acá. Esto de acá vale F, es la tensión en esta cuerda, vale F, y como acá es la misma cuerda porque está dobladito, por lo tanto acá también tiene que ser necesariamente F. Si esto de acá vale F, aquí la cuerda dobla por acá, y acá también sería F. Oye, pero la polea es... ¿Qué polea es? Es una polea ideal. ¿Qué se cumple si la polea es ideal? F, ¿cuánto vale esto de acá? Vale 2 veces F. La suma de estos dos es igual a la de acá. Muy bien, ya tengo que esto vale F. Por lo tanto, el de acá también vale ¿cuánto, por favor? Si el de acá vale 2F y esto es la misma cuerda, que está doblado, el de acá también será 2 veces F. 7, 2F, 2F, el de acá ¿cuánto sería? Sería la suma, que en este caso es 2F más 2F, sería 4F. Profesor, ¿y por qué la suma de estos dos tiene que ser igual a L? L más L igual a L. ¿Por qué? Porque se trata de una polea ideal. ¿Eso es lo que dice el problema o no? Poleas ideales. Oye, el acá vale 4F. ¿Y cuánto vale el peso de este bloque a propósito? El peso es masa multiplicado por la aceleración de la gravedad, pero la masa vale ¿cuánto? Vale 8. O sea, quiere decir que el peso vale ¿cuánto? 80 newtons. Muy bien. Como se trata de que el cuerpo está en equilibrio, ¿qué se tiene que cumplir? Que fuerza hacia arriba y la fuerza hacia abajo, ¿cómo tiene que ser? Igual. ¿Por qué? Porque nos dice que está en equilibrio. Pero ¿quién va hacia arriba de este cuerpo, por favor? ¿Me puedes ayudar? Dime, ¿quién va hacia arriba de este cuerpo? El que lo está sosteniendo es esta fuerza que vale ¿cuánto? 4F. ¿Quién va hacia abajo? Hacia abajo sería su peso del cuerpo que vale ¿cuánto? 80. Divido, ¿cuánto vale F, por favor? 80 dividido con 4, saben dividir, ¿no? 80 dividido con 4 sería ¿cuánto? 20 newtons. Bien, vamos a proceder al desarrollo de los ejercicios del tema de la semana 6 que concierne a estática. Y empezamos con el primer ejercicio, el cual solicita lo siguiente. Si el bloque de 5 kilogramos se encuentra en equilibrio, halle la tensión en la cuerda. Muy bien, vamos a proceder a desarrollar nuestro primer ejercicio de aplicación del módulo de física del tema de estática. El primer ejercicio nos indica si el bloque de 5 kilogramos se encuentra en equilibrio, halle la tensión en la cuerda. Entonces nos van a pedir que hallemos la tensión que tiene la cuerda. No olviden que la tensión sería la fuerza con la cual la cuerda sostiene al bloque. Y en este caso vamos a proceder primero a trazar nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces trazamos el diagrama de cuerpo libre. Eso es lo primero que debemos de desarrollar. Vamos a hacer el trazo del diagrama del cuerpo libre. Este es nuestro bloque. Muy bien. En este bloque tenemos una tensión. No olvidemos que se hace un corte imaginario. Y aquí viene la tensión. Entonces aquí tenemos la tensión.
Esta sería la tensión de la cuerda. Pero el peso también tiene el bloque tiene un peso. Y ese peso lo ejerce la masa por la aceleración de la gravedad. Ese sería el peso del bloque. La inclinación es lisa, pero aquí ejerce una fuerza de reacción, o también denominada fuerza normal. Entonces, hacia arriba viene la fuerza normal, ¿ok? Aquí tenemos nuestra fuerza normal, o simplemente F. Ok, ya tenemos entonces nuestro gráfico. Y si aquí apreciamos esta inclinación, esta es nuestra masa por la gravedad, este ángulo de 37 grados se manifiesta también en esta parte, 37 grados. Bien, ya se tiene el diagrama de cuerpo libre. Lo que ahora debemos de hacer es lo siguiente. Podemos aplicar tres métodos. Recuerden que un método se puede utilizar, podemos desarrollar el ejercicio, por ejemplo, por descomposición rectangular. Luego podemos hacerlo mediante el triángulo de fuerzas, o también lo podemos hacer aplicando el teorema de Lame. Muy bien, podemos hacer de distintas maneras. Por ejemplo, vamos a desarrollar aplicando el triángulo de fuerzas. Muy bien, ¿y en qué consiste el triángulo de fuerzas? Vamos a indicarlo aplicando triángulo de fuerzas. Hay que recordar que la masa por la gravedad, la masa de este cuerpo es de... La masa de este cuerpo es de 5 kilogramos, entonces aquí sería 50 newtons. Muy bien. Vamos a trazar. Esta es la fuerza T. Aquí tenemos F. Aquí tenemos la masa y la fuerza T. Y aquí forman un triángulo. Vamos a trazar un poco más grande la forma, la figura. Muy bien, tenemos entonces la fuerza normal, esa es la tensión. Ya, sí. La fuerza, tenemos el peso y la tensión, que efectivamente forma un ángulo de 90. Y tenemos 37 grados. Esa sería la fuerza, esa sería la tensión y esa sería la masa por la gravedad, o simplemente 50 newton. Muy bien, este es el triángulo de fuerza. Entonces aquí aplicamos. ¿Qué función trigonométrica nos va a permitir hallar la tensión? Aquí nos piden hallar la tensión de la cuerda. Entonces nos piden T. Observamos cateto puesto sobre hipotenusa. Cateto puesto sobre hipotenusa sería seno de 37. Es igual a T sobre 50. Seno de 37 es 3/5 igual a T sobre 50. Entonces T sería 50 por 3, o perdón, 50 por 3 entre 5. Entonces T vale
50 por 3, 150 entre 5 sería 30 newtons la tensión de la cuerda para que el bloque se encuentre en equilibrio. Bien, esa es la solución del primer ejercicio. Ahora desarrollamos nuestro ejercicio número 2, el cual nos solicita lo siguiente. En la figura, el bloque de 4 kilogramos se encuentra en reposo. Determine el valor de la fuerza F para dicha condición. Solucionamos el ejercicio 2, el cual nos indica en la figura el bloque de 4 kilogramos se encuentra en reposo. Determine el valor de F para dicha condición. Bien, lo primero que tenemos que hacer es trazar nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a dibujar a nuestro bloque. Bien, esta fuerza se ejerce por aquí, la fuerza F. Bien, ahora se supone que hay una reacción del tramo inclinado, entonces se ejerce una fuerza de reacción, la vamos a llamar Fn, y el bloque tiene un peso debido a la masa, entonces trazamos de esta forma el peso, que es masa por gravedad. La masa es 4, por la gravedad que es 10 sería 40 newton. No olvidemos que el peso sería la gravedad por la masa. Ok, para tenerlo en cuenta, esto sería el peso del bloque. Bien, nos piden hallar F. En este caso, lo que tenemos que hacer es desarrollar por descomposición de coordenadas, o también denominado descomposición rectangular. Muy bien, vamos a aplicar la descomposición rectangular. Vamos a fijar los ángulos. Bien, 37 ese es el grado, y aquí tenemos, si proyectamos, observamos, al proyectar, este es 37 grados, quiere decir que este ángulo tenemos equivale a 53 grados. Muy bien, entonces, ahora lo siguiente, por descomposición rectangular, desarrollemos por descomposición rectangular, por descomposición rectangular. Muy bien, vamos a trazar aquí la fuerza. Esta es la fuerza F que nos piden. Hacia acá tenemos nuestra fuerza normal y por acá el peso, que es de 40 newtons. Muy bien, ahora todo el ángulo aquí, todo el ángulo que forma, bueno, aquí forma 90 grados, ¿ya? Aquí estaría formando 50 más 90, 53, perdón, más 90, sería 143 grados. Aquí formaría 37, ¿qué sería más 90? Sería 127 grados, ¿correcto? Muy bien, por descomposición, entonces aquí podemos nosotros tener lo siguiente. Observen, este es en X, componente en X,
y este sería componente en Y de la fuerza. Y aquí efectivamente, a ver, este ángulo que tenemos, vamos a proyectar aquí, tenemos 53. Bien, este sería 53 grados. Ok, por descomposición sería Fn por el coseno de 53 y aquí sería Fn por el seno de 53. Muy bien. Ahora, recordemos que las sumatorias de fuerzas hacia arriba es igual a las sumatorias de fuerzas hacia abajo. ¿Qué fuerzas tenemos hacia arriba? F de n por seno de 53. F de n, o la fuerza normal, por seno de 53 es igual a las fuerzas hacia abajo que tenemos, hacia abajo la fuerza de 40 newtons. Entonces Fn por seno de 53, que vale 4 quintos, es igual a 40 newtons. Entonces la fuerza normal sería 50 por 4, 200, o si no, aquí ve, simplifiquemos, cuarta, de 4, 1 y de 40, 10. Ahora 10 por 5 sería 50 newtons, la fuerza normal. Muy bien. Lo otro, que la sumatoria, continuamos por aquí, de las fuerzas hacia la izquierda es igual a las sumatorias de fuerzas hacia la derecha. No olviden que sumatoria de fuerzas a la izquierda y a la derecha es 0, son iguales. Entonces, sumatoria de fuerzas a la izquierda tenemos la fuerza F, es igual a la sumatoria de fuerzas a la derecha, tenemos únicamente una, que es Fn por coseno de 53. F sería igual, fuerza normal que vale 50, por coseno de 53 que vale 3 quintos. Entonces, la fuerza sería quinta de 50, 10, quinta de 5, 1. Entonces queda 30 newton la fuerza que se ejerce sobre el bloque para que esté en equilibrio. Muy bien, no olvidemos siempre nuestro diagrama de cuerpo libre. Luego, la técnica que debemos de utilizar. En el primer ejercicio hemos utilizado triángulo de fuerzas, se forma un triángulo cerrado. También podemos aplicar descomposición rectangular, donde descomponemos algunas fuerzas que únicamente es la fuerza normal que se descompone, las otras sí son rectas. Y el otro método puede ser por el teorema de Lamy. Muy bien, ahí tenemos nuestro ejercicio número 2. Ahora vamos a desarrollar nuestro ejercicio número 3, el cual nos solicita lo siguiente. Determine la masa de la esfera homogénea que se encuentra en equilibrio estático, sabiendo además que la tensión en la cuerda es de 40 newtons. Recuerden que el cuerpo tiene una gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Démosle solución al ejercicio 3, el cual nos pide que determine la masa de la esfera homogénea que se encuentra en equilibrio estático, sabiendo además que la tensión en la cuerda es de 40 newtons. Ok, esta tensión es para esta cuerda. Y hay que determinar la masa de la esfera. La esfera tiene una masa y hay que hallarle la masa de la esfera. No olvidemos que lo primero que debemos de hacer es nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces trazamos la esfera y los componentes de las fuerzas. Claro está que
hay una fuerza que ejerce la pared sobre la esfera. Esta es una fuerza normal o fuerza de reacción. La vamos a trazar hacia la derecha, Fn. Luego tenemos, vamos a graficar un poco más a la izquierda, nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos la representación de la esfera, hacia abajo el peso de la esfera. No olviden que el peso es masa por gravedad. Pero la gravedad es 10, entonces sería 10 m el peso. ¿Ok? Esto es el equivalente del peso de la esfera. Esta fuerza de reacción se torna hacia la derecha. Fuerza normal. Y hay una cuerda que ejerce una tensión, obviamente. Entonces, formulemos hacia este sentido la tensión, que mide 40 newtons. Muy bien. Entonces, aquí vamos a fijar, por acá tenemos también los ángulos, hay que apreciar que hay un ángulo que equivale a 60 grados. No olvidemos que si proyectamos no. Ya, este es 30 grados, entonces, perdón, sí, es correcto, 60 grados. Los ángulos opuestos 30, este sería entonces 60 grados. Muy bien, y ahora aplicamos descomposición rectangular. Aquí, por descomposición rectangular. Muy bien, tenemos la fuerza normal, tenemos hacia abajo el peso de la esfera, y eso sería 40 newtons, pero aquí ejercen dos fuerzas, una horizontal y una vertical. Aquí tenemos, este es el ángulo de 60 grados, tenemos entonces 40 seno de 60, y aquí sería 40 coseno de 60. Muy bien, nos piden calcular m, recordemos. Entonces, m está como fuerza vertical, entonces debemos igualarlos a las fuerzas hacia arriba. Sumatoria de fuerzas hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas hacia abajo. ¿Qué fuerzas encontramos hacia arriba? Observemos, tenemos 40 seno de 60. 40 seno de 60 es igual a sumatoria de fuerzas hacia abajo, que es 10 por la masa. 40 por seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2, es igual a 10 veces la masa. Efectivamente, simplificamos un 0 y un 0, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Bien, entonces la masa sería 2 veces raíz de 3 kilogramos, ¿correcto? Esta sería la respuesta de nuestro ejercicio 3. Ese sería, recalco, 2 raíz de 3 kilogramos la masa de la esfera. Ahora el ejercicio número 4. En el ejercicio 4 se solicita realizar lo siguiente. Calcular la tensión del cable 1 si la barra es de peso despreciable. La masa del cuerpo A es igual a 30 kilogramos. Recuerden que los cuerpos
que cuelgan tienen una aceleración de gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Desarrollemos nuestro ejercicio 4, el cual consiste en calcular la tensión del cable 1. Este cable que coge la barra y el bloque hay que determinar si la barra es de peso despreciable y la masa del cuerpo A vale 30 kilogramos. El cuerpo A, su masa es de 30 kilogramos. No olvidemos, empecemos trazando nuestro diagrama de cuerpo libre. Efectivamente, aquí tomamos como referencia lo siguiente. Observemos, hacia abajo tenemos el cuerpo A, cuyo peso es masa A por gravedad. ¿Ok? Masa A por gravedad. Masa A por gravedad. Masa vale 30 por gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces tenemos 300 newtons. La tensión de la cuerda que debemos de calcular de la cuerda 1, vamos a considerar T1. Y obviamente la barra, a pesar de que es despreciable, la pared ejerce una fuerza normal sobre ella. ¿Ok? Fuerza normal que ejerce la pared sobre la barra. Entonces tenemos hacia la derecha nuestra fuerza normal. Listo. Analicemos los ángulos. Por acá tenemos nuestra figura o nuestro ángulo de 37 grados. Son paralelos, obviamente. Ok, vamos a utilizar también descomposición rectangular, ¿ya? Lo trabajamos con descomposición rectangular. Por aquí, descomposición rectangular. Ok. Tenemos nuestra fuerza N, nuestro peso y nuestra tensión. Muy bien. Fuerza N, 300 newtons. Y aquí el ángulo de 37 grados. Obviamente, tensión hacia arriba y tensión hacia la izquierda. Eso sería la cuerda T1. Aquí sería T1 por seno de 37 y aquí tenemos T1 por coseno de 37 grados. Ok. Ahora el ángulo, chequeemos si es correcto. Coseno y seno. Listo. No olvidemos entonces que sumatorias de fuerzas, aquí nos importa la tensión. Aquí hay un dato hacia abajo y aquí hay un dato de fuerza hacia arriba. Entonces sumatoria de fuerza hacia arriba es igual a sumatorias de fuerza hacia abajo. ¿Qué fuerza tenemos hacia arriba? T1 seno de 37 igual a 300 newtons. Bien. T1 por seno de 37, que es 3/5, es igual a 300. Entonces T1 sería 300 por 5 tercios. Y T1 toma el valor de, aquí simplificamos, 300 tercia 100, tercia de 3, 1. 100 por 5,
tenemos 500 newtons es la fuerza de la tensión 1, o es la tensión de la cuerda 1, ¿correcto? Esa sería la respuesta. Ahora desarrollamos nuestro ejercicio número 5, el cual consiste en lo siguiente. En la figura mostrada, calcular la tensión en el cable 1. El cuerpo se aprecia que tiene 10 kilogramos. Hallar entonces dicha tensión del cable 1. La solución del ejercicio 5, en el cual solicitan que en la figura mostrada calcular la tensión en el cable 1. Hay que hallar la tensión de este cable 1. Nuevamente, nuestro diagrama de cuerpo libre. Esta es tensión 2, este es el peso del cuerpo y esta es tensión 1. Tenemos tensión 1, tensión 2 y el peso del cuerpo sería 100 newtons. Porque pesa, la masa es 10 kilos, por 10 sería 100 newtons. Y si trazamos nuestros ángulos, aquí podemos formar un ángulo de 37 grados. Este sería ángulo de 37 grados. No, perdón, 53 grados, ¿ok? 53 grados ahí. Muy bien, utilicemos nuestro triángulo de fuerzas, ¿ya? Por triángulo de fuerzas. Muy bien, vamos a proyectar aquí el peso del cuerpo. La tensión 1, este sería tensión 1, tensión 2, que forma 90 grados, y eso sería 100 newtons. Muy bien, entonces, y aquí tenemos 53 grados. Ok, de aquí nosotros podemos tener coseno de 53. Coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno de 53, 3/5 igual tensión 1 entre 100. Entonces T1 sería 3 por 100 entre 5. Quiere decir que la tensión en la cuerda 1 sería de 60 newtons. 3 por 100, 300 entre 5, 60 newtons es la tensión en la cuerda 1. Muy bien. Ahí tenemos el desarrollo de los 5 primeros ejercicios del módulo de física. Gracias por su atención.